¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me encuentro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con el doctor Piero Mattei Gentili, quien es doctor en Filosofía del Derecho. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Omar? El tema que nos compete tratar para todas y para todos el día de hoy es precisamente la filosofía analítica y su relación con los derechos humanos. Al respecto de este tópico, doctor, ¿qué pudiera decirnos? Bueno, que la filosofía analítica no es que tenga inherentemente una relación con los derechos humanos, pero es un buen método para empezar a analizar problemas de derechos humanos de una manera que llamaría desencantada. Esto es buscar ir a comprender, no sé qué es la libertad, qué es el tener un derecho a la vivienda, cualquier derecho. Entender los verdaderos problemas y no nada más proponer soluciones simples como legislalo. Legislalo no es nada, es legislalo cuáles son los problemas, cuáles son los vertientes, qué tipo de libertad quieres, cuáles son sus limitaciones, porque los derechos humanos son en papel universales, al menos en el discurso, pero en la práctica pueden tener choques con otros derechos y entonces quieres una armonización. Entonces, para esto puede ayudar la filosofía analítica. Ponemos precisamente este tópico sobre la mesa por dos cuestiones. La primera tiene que ver con la misma multidisciplinaridad inherente a los derechos humanos. Hay gente que viene del derecho, hay gente que viene de la sociología, hay gente de la filosofía, la política y un largo etcétera. Es el primer problema. El segundo tiene que ver con las distintas formas de hacer filosofía del derecho. Hay más que bien gente que hace, digamos, metafísica de los derechos. Sobre todo en estos temas, doctor, se corre peculiarmente el riesgo de sacralizar o idealizar los derechos humanos, decir que hago derechos humanos o que soy defensor, activista por derechos humanos, prácticamente eso me vuelve en un ser etéreo más allá de este mundo terrenal imperfecto, ¿no? Precisamente creo yo que es este tópico de la filosofía analítica considerado como método para poder esclarecer los conceptos. ¿De qué es precisamente estamos hablando cuando hablamos de? En efecto, sí, la idea de la filosofía analítica como el método es justo ser desencantado. No significa que como filósofo analítico no tengas, como digo, no es que no tengas alma, no es que no tengas preferencias morales ni preferencias políticas, sí las tenemos. Pero lo que le interesa a la filosofía analítica es antes conocer el problema, antes de juzgarlo, antes de hacer un prejuicio. Y lo mismo cuando te acercas a los problemas de derechos humanos sería antes eso. Bueno, si tenemos este problema de este derecho a la educación, a la libertad, ¿cuáles son los problemas reales que tenemos para hacerlo efectivo? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué tipo de libertad? Y no nada más decir yo defiendo y yo promuevo. O sea, yo defiendo y yo promuevo es una actitud política, una actitud moral, puede estar bien o puede estar mal, pero lo que diríamos es si no está bien pensada, inclusive puede ser contraproducente. De hecho, mucha gente y muchos discursos nada más se cuelgan de los derechos humanos porque decir que defiendes derechos humanos está bien, pero de decir que lo haces a hacerlo y hacerlo bien es otra cosa. Y muchos se escudan en esto solo para justificar pues, las barrabasadas que hacen, la verdad. Hoy por hoy, por ejemplo, izquierda y derecha, gobierno que venga, no hay gobierno hoy por hoy que diga yo derechos humanos. Bueno, el presidente un poco se la aventó hoy, pero entiendo de dónde viene su crítica y era esta crítica marxista a los derechos humanos de liberales. Pero más o menos todos los gobiernos, incluso los totalitarios, defenderán que ellos sí promueven los derechos humanos. Entonces, como hasta que no tengamos verdaderamente entendido de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos, esto es un discurso vacío, que sirve para que se lo apropie el que le acomode, para los fines que le acomode. Y es terrible, porque inclusive algo que es en el papel muy positivo, de muy buena fe, se instrumentaliza para cosas muy malas. Sí, de hecho, precisamente este tópico se pone, insisto, sobre la mesa para poder esclarecer, digamos, con claridad qué estamos hablando cuando hablamos de. Precisamente coincido con usted, doctor, en este tópico concreto. Los derechos humanos pueden ser o bien un arma de liberación o bien un arma de opresión, ¿no? Pensemos, no sé, hay gente que lo Más puede que ver. los derechos humanos, diría el discurso de los derechos humanos. Eso es. Los derechos humanos en sí no lo son. Es el discurso, el usar el yo promuevo los derechos. Yo sí soy el que promueve los derechos. El otro no. Entonces, ¿me entiendes? En este punto, la filosofía analítica, desde sus orígenes en los filósofos, digamos, analíticos del lenguaje, Wittgenstein, Russell, Carnap, toda esta escuela, ¿no? El Círculo de Viena, promueven precisamente una desesencialización de los problemas filosóficos en este aspecto, quitar, digamos, la metafísica, expulsarla y poder tener, digamos, proposiciones
que sean, digamos, desde un punto de vista realista, doctor? ¿Cómo lo concebiría usted? A ver, ellos lo que te dirían es que de hecho ellos hacen metafísica. Buscan deshacerse de la metafísica, pero ¿en qué sentido de la metafísica? De la metafísica platonista, de la idealista, de la que cree que existe un mundo ahí, el mundo de las ideas, el mundo divino, esperando a ser conocido. En general el filósofo analítico es escéptico y quiere resolver los problemas recurriendo a lo más inmediato que tenemos, que tú y yo podamos verificar. A veces serán hechos materiales, pero a veces serán problemas de lenguaje y lógicos. Entonces, cuando le preguntas a un analítico qué es lo bueno, él no va a decir, pues hay que indagar en nuestra razón o en nuestros corazones, menos lo de los corazones, y ver qué es lo bueno. Dirá, bueno, hablemos de lo bueno y veamos qué entendemos de lo bueno en nuestra sociedad, cuáles son los problemas, cuáles son las limitantes, y esto será un entendimiento más aterrizado, más materialmente aterrizado de qué es lo bueno. Te dirán, finalmente estoy haciendo metafísica, porque qué es lo bueno no es algo que puedas agarrar acá, es metafísico, pero no es esta metafísica platonista. Entonces, esta es contra la que estamos muy, bueno, asumiéndome como analítico, muy en contra. Y que además tiene un origen, por cierto, hablamos de los orígenes. El origen, diría que es David Hume. También como en una lucha contra el idealismo, cuando David Hume dice, a mí la razón no me puede decir qué desear. La razón solo me puede decir qué hacer. Mientras que la tradición anterior decía, la razón te puede decir no solo qué hacer, sino qué es lo que debes desear. Doctor, en contextos sociales inmediatos, pienso, no sé, en Latinoamérica, en específico en México, ¿quién podría considerarse que son referentes obligados para la filosofía analítica, referida no solo a la filosofía del derecho y su relación con los derechos humanos, sino en general, como un método de hacer ciencia, de producir conocimiento? Mira, tal vez ha habido una gran escuela de... Yo no sé tanto para los derechos humanos, ahorita voy a hablar de esa parte porque... Y porque además México no tiene tanto mundo desarrollado ahí. A ver, los grandes filósofos analíticos en general han salido al menos en México, en la Ciudad de México, que es la tradición que yo conozco, han salido del Instituto de Investigaciones Filosóficas. En un primer momento, García Maínez, que fue director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, es un promotor, aunque no es propiamente un analítico, pero sí conocía y sí promueve. Es promotor en cuanto a que era afín a Kelsen. Hay una generación de analíticos ahí que lo siguen. Eduardo Nicol, que no es filósofo del derecho, pero trata problemas de desarrollo. León Olive, fallecido hace no muchos años, que también él sí tocó temas, por ejemplo, de racionalidad y multiculturalidad, que estarían relacionados. En filosofía del derecho ya propiamente, diría que Esquivel, no me acuerdo su nombre, pero Esquivel hace y empieza a tocar algunos temas. Luis Recasens no es propiamente analítico, pero conoció la tradición y empezó a desarrollar algo. Tal vez el filósofo analítico más destacado que hay es Rolando Tamayo y Salmorán, pero que de derechos humanos no escribió mucho, aunque sí escribió mucho de constitucionalismo. Y tal vez si me dices en México, sí te podría decir que tal vez hay alguna deuda de los filósofos analíticos respecto de los derechos humanos. Pero antes de que acabe, qué bueno que me acordé, Juan Antonio Cruz Parcero, sí ha tratado mucho, está en la línea analítica y sí ha tratado el tema de los derechos humanos y sus coordinaciones y sus problemas de relaciones lógicas, y le tengo que dar ese mérito. Tal vez es el que más lo ha hecho. Desde este punto de vista, doctor, la filosofía analítica como manera de producir conocimiento, tratando de esencializar los mismos contenidos proposicionales del lenguaje, ¿cómo nos puede ser de utilidad en tanto que herramienta? Puede pensarse que, bueno, esto es filosofía y es algo como sumamente inaccesible, que no cualquiera lo pudiera llegar a hacer. Es una especie de imaginario colectivo que se cierne en torno a estos juicios, ¿no? Hablar de filosofía es como, no sé, hablar de locura, hablar de galimatías. En muchos entornos académicos, ¿cómo se puede
llegar a utilizar este tipo de herramientas precisamente para el análisis multidisciplinario, porque es una de las constantes que tienen los saberes multifacéticos del siglo XXI. Pienso en específico en el discurso de derechos humanos y en el discurso de la bioética. Gente que viene de medicina, gente que viene de psicología, gente que viene de ciencias políticas. Coincido con usted, doctor, en el aspecto que no solo están atravesados por la faceta jurídica o la faceta formal. Hay una faceta social, hay una faceta antropológica, hay una faceta sociológica. Sí, sí. Tiene muchos entramados, digamos, que vienen de la misma disciplina y multidisciplina desde la cual se parte. En este aspecto, ¿cómo nos puede ser de utilidad para poder tener análisis más concretos, más ricos, más acabados en materia de derechos humanos? Ya sea que se piense en general en términos de constitucionalismo, en términos de convencionalidad, o que se piense en específico en términos de derechos específicos. Es algo... ¿Cómo lo ve usted, doctor? ¿Qué opina? A ver, bueno, el prejuicio filosófico lo entiendo porque no bien empiezas a estudiar filosofía y la gente cree que te dedicas a vagar y a vacilar y a fumar marihuana y a ver a dónde llegamos. Y hay gente que sí eso entiendo por la actividad filosófica y hay gente que cree que eso es hacerlo y así se dice filosofía. La filosofía analítica, como te decía antes de empezar la entrevista, es una filosofía que se pretende mucho más aterrizada y siempre con una pretensión o tendiendo a un conocimiento lo más aterrizado y científico posible, aunque el término científico siempre puede ser problemático, pero en este sentido, para lo que puede ayudar la filosofía analítica es justamente, vamos a entender, si tenemos el problema del derecho a la educación, en qué sentido, y entonces entender distintos sentidos de educación, cuál queremos, cómo abordar los problemas, y yo siempre he pensado, porque a veces los abogados y la filosofía jurídica ha estado también muy enfocada siempre en la actividad judicial. Yo creo que la filosofía analítica puede ayudar a los jueces. ¿En qué sentido? En el sentido de que la filosofía analítica lo que busca es esclarecer problemas de lenguaje, problemas conceptuales, y a un juez que esté entrenado en estos términos le ayudará, sin duda le ayudará a tener mayor claridad sobre los problemas que enfrenta, sobre los casos y cómo resolverlos y sus posibles aristas. Pero también en la parte en la que creo que poco se ha atendido es que podría ayudar también mucho para el aspecto de legislación. Una legislación bien estructurada, mejor armada, con menos lagunas. Y para eso podría ayudar mucho la filosofía analítica. Y hay una línea que ha empezado a hacer esto. Hay un profesor que se llama Luc Wittgens que ha hablado de legisprudence. También ahí, o sea, la filosofía analítica finalmente es una herramienta que te sirve ahí para que tengas claridad y un panorama y entonces ya sepas más por dónde entrarle y cuál es el posible camino, su plausibilidad, ¿no? En términos de diferencias de opinión desde un punto de vista argumentativo con los grandes teóricos de los derechos humanos y las grandes escuelas que se han fundado en virtud de esos grandes teóricos, pienso, no sé, Ronald Dworkin, Robert Alexi, Luigi Ferrajoli, en ese aspecto, ¿cuáles serían las distinciones o las sutilezas semánticas o metodológicas que se puedan pensar a la luz de la filosofía analítica? Desde este punto de vista, doctor, ¿qué nos puede decir? Como está en términos de argumentación, o sea, no ser garantista o no suponer, no sé, en términos de Alexi o de Dworkin, cómo la filosofía analítica se presenta como otra forma de abordar estos mismos problemas desde otras aristas. A mí me llama la atención que los llamen filósofos de los derechos humanos o teóricos de los derechos humanos. ¿No? Yo hasta ahora no he visto un libro que diga teoría de los derechos humanos. Son teóricos del derecho, filósofos del derecho, que abordan el problema de los derechos humanos con un enfoque en el Estado constitucional y cómo ellos creen que se puede resolver mejor. Dworkin y Alexi, digamos, están en la misma línea. Ellos son objetivistas, ellos creen que hay una moral objetiva esperando ahí ser conocida, y ellos creen que hay un procedimiento, particularmente, no, tanto Dworkin como Alexi, que hay un procedimiento de ponderación que puede ayudarnos a obtener respuestas correctas si es en materia moral, y puesto que los derechos humanos son exigencias morales que están positivizadas en un texto constitucional o donde sea, haciendo estos métodos podríamos llegar. No es el caso de Ferrajoli, por cierto, a quien suelen poner en la misma canasta. Ferrajoli es un positivista y lo que Ferrajoli tiene es una teoría normativa, esto es de un deber ser, pero a partir de postulados positivistas, donde él dice el programa de los derechos humanos de una manera más o menos lógica tiene que desarrollarse así, y él habla de derechos primarios, derechos secundarios, derechos no me acuerdo de toda la teoría bien,
Y por ejemplo, él no considera que la ponderación sea un buen método, él inclusive cree que lo que hay que hacer justo es una muy buena legislación donde los jueces no tengan que usar métodos discrecionales como la ponderación o la interpretación, sino aplicación estricta, y que esto sería mejor. Pero bueno, aquí es un mundo, hablar de métodos para aplicación jurídica de los derechos humanos, muchos filósofos del derecho tienen varias. Hay otros que simplemente dirán, bueno, es una cuestión de diseño institucional y estarían más o menos en la línea de Ferrajoli. Lo que dirían en contra de Ferrajoli es, no puedes evitar que los jueces dejen de interpretar el derecho. Los jueces inevitablemente interpretan el derecho y esto siempre será un problema para que los derechos humanos tengan, digamos, en cuanto a una concreción objetiva. Desde este punto de vista, doctor, a manera de conclusión, una suerte de reflexión final en torno a las virtudes de la filosofía analítica como manera de producir conocimiento, en este caso conocimiento filosófico, conocimiento jurídico, que de una manera u otra desemboque en la comprensión cabal de los derechos humanos, ya sea de manera general o derecho por derecho, como por lo regular se suele hacer. ¿Qué podría decirnos, doctor? Pues bueno, la filosofía analítica es un método de desencantado, o sea, que quiere antes de tener un programa político o moral, tiene un programa de conocimiento desencantado, de conocer las cosas lo más cercano a la objetividad posible, y esto puede ser valioso por el conocimiento en sí o para lograr fines, como lograr fines de cuál es la mejor manera de implementar un Estado de Derecho, de legislar, de decidir casos en particulares, y para esto es muy útil, creo, para los derechos humanos. Eh, ¿Qué tanto más me decías? Bueno, y esto, y es una suerte de herramienta que además entre sus propugna por, digamos, el orden en el pensamiento y el método, tener esclarecimiento, y esto siempre es algo que ayuda porque si tú eres metódico y claro, siempre permite que haya una mejor comunicación y más apertura a lo que estamos haciendo. Cuando el lenguaje es oscuro, todo es oscuro, lo que hacemos es oscuro. Cuando el lenguaje es claro, lo que hacemos es claro también. Esto es una cosa. Si, por ejemplo, el lenguaje en el que vamos a hablar de derechos humanos es un lenguaje claro, es un lenguaje estructurado que tú y yo podemos entender, habrá más objetividad o posibilidades de objetividad en lo que estamos haciendo. Si el lenguaje es oscuro, es revuelto, tú me dices, aquí está tu derecho, pero yo lo leo y no entiendo qué está pasando, pues mi derecho vale para poco. Desde este punto de vista, bueno, podemos concluir que la filosofía analítica pretende echar luz, pretende esclarecer los conceptos sin ambigüedades, sin vaguedades, sin Eliminarlo en la medida de oscuridad. lo posible, pero también quiere concientizar de los problemas que existen. Justamente no esconderlos, decir, mira, nunca vas a poder erradicar la interpretación. ¿Qué puedes hacer? Bueno, legisla con un lenguaje más claro, sé más explícito en tus razonamientos. O sea, no decir, no, nunca, o decir, los jueces nunca actúan discrecionalmente. Por ejemplo, Dworkin diría, no, la discreción no tiene lugar en el derecho. Cuando las normas no son claras, los jueces pueden recurrir a principios. Ah, caray, estos principios son principios, o sea. Y el analítico diría, a ver, a mí háblame más claro, que esto es un principio, cuáles son sus posibilidades, de dónde a dónde se aplica, y cuáles son las condiciones objetivas de su aplicación, y no meramente dime que ponderaron. Desde este punto de vista no nos queda más que agradecer a la audiencia su paciencia y al doctor Piero Mattei Gentili por la entrevista. Muchas gracias, doctor, por esta aproximación al derecho, a la filosofía del derecho y a los derechos humanos desde la filosofía analítica. Gracias, Omar. Vale, gracias a todos, buen día.